Este, por favor, en el libro de Hebreos. ¿No hay clase de jóvenes? No. Ok, bueno, está muy bien. Vamos a ver algo aquí acerca de la gracia, hermanos. En esta mañana quiero hablarles un poquito acerca de la gracia de Dios. Ayer ya estaba a punto de dormir y me manda mensaje el pastor, ¿verdad? Da la escuela dominical mañana. Y pues bueno, aquí estamos, hermanos. Gracias, Sam. Hebreos, hermanos, en el capítulo 4, versículo 16. Les voy a pedir que por favor se pongan de pie, hermanos, y vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Una vez más, hermanos, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La gracia, hermanos, es algo que necesitamos cada uno de nosotros. Y no nuestra gracia, hermanos. Muchas veces confundimos la gracia de Dios con nuestra gracia. Es importante, hermanos, nosotros como cristianos aprender a vivir con la gracia de Dios en nuestra vida. La gracia es tan importante, hermanos, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque con ella, hermanos, nosotros vamos a poder vivir una mejor vida cristiana. Ahora, Dios quiere que tengamos de su gracia. Ahora, esa gracia, hermanos, se busca cada día, hermanos. Y ese es mi tema, al que quiero hablar el día de hoy. Espero que les pueda ser de bendición. Vamos a orar, hermanos, y vamos a comenzar. Mi Padre Dios, gracias te doy por el privilegio que tú me das de poder exponer tu palabra, mi Dios. Te pido en esta hora, mi Dios, que tú seas quien habla a nuestros corazones, a nuestras vidas, que verdad podamos aprender lo importante, mi Dios, que es poder tener tu gracia, Padre mío, y que en esta hora, mi Dios, mis hermanos puedan tener un corazón dócil, un corazón blando, mi Dios, receptivo a tu palabra, que podamos no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra, mi Dios. Dejo este tiempo en tus manos. Bendice de igual manera las demás clases, las clases de los niños, que pueda ser de bendición a ellos, y de igual manera la clase de matrimonios. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y primera cosa, hermanos, vamos a tratar de aprendernos este versículo, ¿verdad? De Hebreos 4:16. Ya es un poco conocido, a lo mejor y nos lo aprendemos un poquito rápido, ¿sale? Vamos a leerlo, hermanos, 3 veces. Y después a ver si alguien tal vez ya se lo pudo aprender. Ok, hermanos, vamos a leer desde la cita, Hebreos 4:16 y, ¿verdad?, todo el versículo. ¿Sale? Comenzamos, hermanos. Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ok, una vez más, Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Una vez más, hermanos, Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tal vez haya alguien que ya se lo haya aprendido, hermanos. ¿No? Una vez más, hermanos. Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Alguien, hermanos, tal vez que ya se lo haya aprendido? Hermano Abraham. Ok, muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Hebreos 4:16. Abdiel. Ok, hermana Lili. Ok, muy bien, hermanos. ¿Alguien más? Hebreos 4:16. Vamos a leerlo unas 2 veces más, hermanos, y a ver si alguien más se lo aprende. ¿Sale? Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Una vez más, hermanos, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Alguien más, hermanos? Hebreos 4:16. ¿Nadie más? Ok, hermanos, bueno, se les queda de tarea, ¿sale? Apréndanselo, hermanos, es un versículo muy bueno, yo les aseguro que les va a ser de bendición. Ok, hermanos, entonces vamos a dar inicio a esta pequeña enseñanza, hermanos. Ahora, hermanos, como cristianos tenemos, ¿verdad?, la confianza de acercarnos delante de Dios. Dios nos da ese privilegio, esa oportunidad a la hora de ser sus hijos. Ahora Dios, hermanos, nos escucha. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Cada persona que ha confiado, ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, tiene esa confianza, esa seguridad de que Dios le va a poder escuchar. Ahora, hermanos, si usted es hijo de Dios, si usted ha creído y ha confiado plenamente en Él, tiene la seguridad, hermanos, de que Dios le escucha. Ahora, si vemos en el pasaje, hermanos, Dios nos dice, ¿verdad?, acerquémonos pues confiadamente. Y ese acerquémonos pues confiadamente, hermanos, se refiere a que con confianza podemos ir delante de nuestro Dios sin temor tal vez a que, ¿verdad?, a que Él no nos oiga, no quiera atendernos. No, ¿verdad? Él dice acerquémonos pues confiadamente. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un Dios fiel, hermanos. Tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios justo. Un Dios, ¿verdad?, que a pesar de que nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y verdad, hermanos, nuestro Dios, hermanos, a través de la carta de Hebreos, Él dice, acerquémonos pues confiadamente. Cada día, hermanos, en nuestra vida tenemos que acercarnos a Dios confiadamente. No es que Dios no esté a nuestro lado, hermanos, porque realmente nosotros somos los que nos apartamos de Él. Es por eso, ¿verdad?, que Él dice, acércate confiadamente. Yo voy a estar esperando el día en que tú te acerques a mí. Acerquémonos pues confiadamente. Y dice, hermanos, al trono de la gracia. El trono de nuestro Dios, hermanos, es un trono de gracia. Es un trono de gracia. ¿Por qué, hermanos? Porque si somos salvos, si somos hijos de Dios, es por su gracia. Ahora, la gracia, hermanos, es un favor, es una bondad. Y mayormente, ¿verdad?, cuando alguien no la merece. En este caso, hermanos, nosotros no merecemos ir al cielo. ¿O sí? No. ¿Por qué, hermanos? Porque somos pecadores. ¿O alguien aquí no es pecador? No, hermanos, somos pecadores. Tal vez hay algún visitante, hermano, o querido visitante, pero todos somos pecadores. No quiere decir que porque vengamos, ¿verdad?, trajeados, con corbata, con camisa, ¿verdad?, no quiere decir que somos perfectos, no. Hasta muy probablemente, hermanos, los que estamos aquí somos más pecadores que los de allá afuera, porque nosotros ya conocemos la verdad. Ahora, hermanos, somos pecadores. Muy probablemente, hermanos, cada día cometemos un pecado. A veces con, ¿verdad?, con plena conciencia, pero a veces sin darnos cuenta. Ahora, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? El pecado, ¿verdad?, era algo que nos apartaba de la presencia de Dios, que nos impidía entrar al cielo, pero en la gracia de Dios, en su bondad, en sin merecer ir al cielo, ¿verdad?, Él nos da de su gracia, ¿verdad?, enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Vemos la gracia de Dios, hermanos, en nuestra vida cada día. Su gracia, hermanos, es infinita. Su bondad, su amor, su perdón. Dios dice, acerquémonos pues confiadamente. Por medio de nuestro Salvador Jesucristo, hermanos, podemos ver la gracia de Dios. Para los que hemos sido salvos y estamos bajo la gracia. El trono de Dios, hermanos, es un trono de gracia. Por lo tanto, nuestras oraciones y súplicas son aceptas a nuestro Padre Dios. Somos hijos de Dios, hermanos, y Dios nos escucha. Acompáñenme a Romanos, hermanos, al libro de Romanos. Romanos 6:14 dice la palabra de Dios: porque el pecado no se enseñorea de vosotros,
pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios, hermanos. Y regresando aquí a nuestro pasaje que estábamos en Hebreos 4:16, hermanos. Dice, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia. Quiero que veamos un poquito acerca de las definiciones bíblicas, hermanos, acerca de lo que la Biblia nos habla acerca de la gracia. Primera cosa, hermanos, la gracia es un don inmerecido. Regresemos ahí a Romanos 3:23, pasaje igual muy conocido, Romanos 3:23, 3:24, perdón. Desde el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La gracia, hermanos, es algo inmerecido, es algo que no merecíamos realmente. El poder vivir, hermanos, nos habla acerca de la gracia de Dios, el poder comer, el poder tener su sustento. En las enseñanzas pasadas, hermanos, yo les hablaba acerca de cómo, ¿verdad?, el pueblo de Israel, Dios les demostraba su gracia cada día. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque el pueblo de Israel día tras día se rebelaba contra Dios. Sin embargo, Dios mandaba de su bendición, pero ¿saben qué? No porque el pueblo lo merecía. No. Imagínense, hermanos, a los padres, ¿verdad?, con los hijos tal vez. Les dan lo que quieren, casi cumplen sus deseos. Sin embargo, ¿verdad?, el hijo rebelde no quiere hacerle caso, ¿verdad? No quiere hacer nada en la casa. ¿Verdad? Un padre, hermanos, va a sentir ingratitud de parte del hijo. Sin embargo, no deja de ser su hijo. Y ahí va a estar el padre, ¿verdad?, trabajando duro ¿verdad?, para que el hijo pueda tener estudios, para que el hijo pueda tener sustento, pueda tener abrigo, pueda tener alimento. Y de la misma manera Dios, hermanos, en su gracia, Él nos demuestra eso. Cómo, ¿verdad?, somos tan infieles que nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de Él, de su palabra. ¿Verdad? Vivimos muy probablemente una vida, ¿verdad?, de religiosidad, de acordarnos de Dios cada domingo, cada vez, ¿verdad?, que vamos a la iglesia simplemente. En nuestras Biblias todas empolvadas, ¿verdad?, de que ya ni siquiera la leemos. Sin embargo, Dios demuestra su gracia, hermanos, cada día en nuestra vida. Dios demuestra de su gracia. ¿Por qué, hermanos? Porque es algo que no merecemos, pero sin embargo Dios nos la demuestra. Somos tan infieles, hermanos, que no nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta. Entonces, hermanos, la gracia es algo que no merecemos. Dice la palabra de Dios en Romanos, justificados gratuitamente por su gracia. No nos costó nada, ¿verdad, hermanos?, el aceptar y el recibir a Cristo en nuestros corazones, pero sí hubo alguien, ¿verdad?, que en este caso fue a nuestro Salvador. Su gracia, hermanos, su gracia es algo que no merecemos. Ahora, hermanos, entonces la gracia, hermanos, es algo que no merecemos. Siguiente cosa, hermanos, la gracia es un favor inmerecido. Ya vimos, ¿verdad?, que es un don inmerecido. Ahora también es un favor inmerecido. Acompáñame a Efesios, por favor. En el libro de Efesios 1:6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Gracia es un favor inmerecido. Dice aquí la palabra de Dios, para alabanza de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. Tal como Jesús es acepto al Padre en Cristo, nosotros somos aceptos delante de Dios, hermanos. Por medio de nuestro Salvador Jesucristo somos aceptos delante de Dios. Dice aquí, ¿verdad?, la palabra de Dios en el versículo 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ahora, sus riquezas son inmensas, hermanos. Entonces, si sus riquezas son inmensas, su gracia también es grande, hermanos.
El misionero Jim Elliot decía: la voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te pueda sostener. Su voluntad, hermanos, va a ser perfecta porque vamos a poder notar su gracia en nuestra vida. Muchas de las veces, hermanos, para tomar decisiones en nuestra vida tal vez difíciles, una de las cosas, hermanos, que vamos a poder notar si es o no es la voluntad de Dios es su gracia. ¿Por qué, hermanos? Porque la gracia de Dios es la que va a abrir puertas, es la que va a abrir, ¿verdad?, en nuestro corazón ese sentir de decir: esto está bien. ¿Por qué? Porque he pasado tiempo leyendo su palabra. Es decir, hermanos, estoy buscando el favor de Dios, no mi favor. La gracia de Dios, hermanos, como les decía, entonces se busca cada día. Cada día necesitamos de la gracia de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para conocer su voluntad. La voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te pueda sostener. Y es lo que pasa muchas veces, hermanos. Por tomar malas decisiones, después decimos: esta era una mala decisión. ¿Y todo por qué, hermanos? Porque confiamos en nuestro favor, confiamos en nuestra gracia y no tomamos una buena decisión. Sin embargo, hermanos, tenemos que buscar cada día la gracia de nuestro Dios. Cada día. ¿Y cómo la buscamos, hermanos? En humildad, buscando primeramente a Dios en oración. Siguiente cosa, hermanos. Gracia es Dios dándonos el deseo y la capacidad para hacer su voluntad. Acompáñenme a Filipenses ahora. Adelantito de Efesios, hermanos, Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, gracia, hermanos, es Dios dándonos el deseo y la capacidad de hacer su voluntad, porque Dios es el que, ¿verdad? Dice aquí la porción de la palabra de Dios: el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Su voluntad es su gracia, hermanos. En su voluntad, hermanos, en las buenas decisiones que vamos a tomar, hermanos, vamos a poder encontrar la gracia de Dios. Gracia, hermanos, también es el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Segunda de Corintios, por favor. La gracia es el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Segunda de Corintios 12, hermanos, 12:9. Aquí Pablo hablando, ¿verdad? Desde el versículo 8, hermanos: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, gracia, hermanos, también es el poder de Dios obrando a través de nosotros. Aquí Dios le estaba hablando a Pablo, ¿verdad? Y le decía: bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios nos da gracia, hermanos, o nos da poder para vivir una vida sobrenatural. Las personas que están allá afuera, hermanos, nunca van a poder entender, ¿verdad?, el por qué, ¿verdad?, hasta que se acerquen a Dios, el por qué nosotros tenemos esa confianza, esa verdad, esa paz de Dios, ¿verdad?, que igualmente dice en su palabra, ¿verdad?, que sobrepasa todo entendimiento. No lo van a poder entender, hermanos, hasta que se acerquen a Él, hasta que vean su gracia. Y entonces, ¿verdad?, aquí Pablo, ¿verdad?, él estaba diciendo, ¿verdad?, que él había algo en su vida que le estaba estorbando, que le impidía tal vez poder hacer más. Y, ¿verdad?, y él, ¿verdad?, orando, dice que él le pedía a Dios, dice que se lo quite. Pero sin embargo, ¿verdad?, Dios le ha contestado, dice Pablo, y él dice: bástate mi gracia. Porque saben que, hermanos, muchas de las veces nosotros pedimos a Dios cosas que no están en su voluntad, que Dios por alguna razón las tiene en nuestra vida, y Él nos dice: bástate mi gracia. Ahora, ¿a qué se refiere con bástate mi gracia, hermanos? Ve todo lo que vemos muchas veces, hermanos,
El problema, nos enfocamos en eso tanto, hermanos, que no vemos todas las bendiciones que Dios ha hecho a través de nuestra vida. Por una razón, hermanos, o por un problema, una circunstancia en nuestra vida, se nos olvida de todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros y nos enfocamos solamente en eso. Y nos irritamos, ¿verdad? Nos angustiamos, nos preocupamos, ¿verdad? Nuestro corazón desfallece, nuestra alegría se va convirtiendo en tristeza, hermanos, y todo porque nos enfocamos en una sola cosa. Sin embargo, Dios dice, hermanos, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando somos débiles, hermanos, es cuando podemos ser más fuertes, hermanos, porque es cuando más podemos refugiarnos en Dios. Entonces, gracia, hermanos, es el poder de Dios obrando a través de nuestra vida. Y última cosa de definiciones bíblicas, hermanos, cuando nos acercamos a Dios atribulados, cargados y con problemas, hermanos, Él nos da de la gracia que necesitamos. Él nos da de su gracia, hermanos. Regresemos aquí a Hebreos, por favor. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La gracia, hermanos, cada día tenemos que buscarla en Dios, no cuando vengan los problemas, no cuando ya estemos en la dificultad, no cuando ya vengan las tormentas a nuestra vida, no cuando ya todo esté destruido, no, hermanos, antes, desde antes hay que buscar la gracia de Dios en nuestra vida. Hay un canto muy famoso, hermanos, un himno que fue escrito por Annie Johnson. Esta jovencita, ¿verdad? A una edad muy temprana sus padres fallecieron, fue adoptada. Después de algunos años, nuevamente sus padrastros fallecieron, hermanos. Después de ella tenía un corazón y un deseo, hermanos, por servir a Dios muy fervientemente. Constantemente hacía y redactaba poemas acerca de Jesucristo. Y llegó una enfermedad a su vida, hermanos, creo que era artritis, me parece, que la obligó, hermanos, a permanecer en una silla de ruedas, prácticamente sin poder moverse. Sin embargo, ¿verdad, hermanos? Ella escribió un poema, ¿verdad?, que hasta la fecha se usa como un canto, hermanos, que es su gracia es mayor. Y la letra del poema más o menos dice esto, hermanos: su gracia es mayor si las pruebas aumentan, su fuerza es mayor si la prueba es más cruel, si es grande la lucha, mayor es su gracia, si más son las pruebas, mayor es su amor. Su amor no termina, su gracia no acaba, su límite no halla poder del Señor, pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abundan su amor. Su gracia es mayor, hermanos. Cuando hay dificultades en nuestra vida, hermanos, temores, dudas, podemos ver la gracia de Dios, hermanos, que nos abriga, nos acobija, ¿verdad? Porque estamos cerca de nuestro Dios. Y Dios dice en su palabra, ¿verdad? Acerquémonos pues confiadamente. Y hermanos, Dios lo dice porque sabe que necesitamos de su gracia. Gracia, hermanos, para poder vivir la vida cristiana. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hallar gracia, hermanos, para el oportuno socorro. Cuando más necesitamos de Dios, Él va a estar ahí, hermanos. Él va a estar ahí. Pero es necesario que busquemos de su gracia. Ahora, hermanos, quiero compartir rápidamente cómo vivir con la gracia de Dios en nuestra vida. Cómo vivir con la gracia de Dios. Primera cosa, hermanos, sé humilde. Reconoce que necesitas a Dios para todo. Hay que reconocer, hermanos, que necesitamos de Dios. No podemos vivir así. Un día sí, un día no, unas semanas. Muchas veces, hermanos, como cristianos nos olvidamos de Dios.
pero Dios da gracia a los humildes. Acompáñame primera de Pedro, por favor, adelantito de Hebreos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. Primera de Pedro 5, 6, hermanos, perdón, capítulo 5, versículos 5 y 6. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Necesitamos aprender de humildad, hermanos. Ser humildes y reconocer, ¿verdad?, que no en nuestras capacidades, no en nuestras fuerzas, hermanos, vamos a poder completamente afrontar las tormentas que vengan a nuestra vida, hermanos. No, necesitamos de nuestro Dios. Dios dice en su palabra, ¿verdad?, que Él resiste a los soberbios, sin embargo da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Tenemos que ser humildes, hermanos, y reconocer que necesitamos de Dios. Yo necesito de Dios cada día en mi vida. Necesito de Dios, hermanos, para trabajar. Necesito de Dios para estudiar. Necesito de Dios para tratar a mi esposa. Necesito de Dios para tener comunión con mis hermanos. Necesito de Dios, hermanos, cada día de mi vida. En cada parte de mi vida necesito de Dios. Necesito de Dios para poder tomar decisiones. Yo necesité de Dios, hermanos, para poder saber y poder casarme con mi esposa. Yo necesitaba de Dios, necesito cada día de Dios, hermanos. ¿Tú lo necesitas? Hay que buscar a Dios cada día, entonces. Cada día hay que buscar de Dios, hermanos. Hay que ser humildes y reconocer que necesitamos de nuestro Dios. Segunda cosa, hermanos, vive por fe, cree en Dios y su palabra, cree en las promesas de Dios. Regresando a Hebreos, en Hebreos 11, hermanos. Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vemos este pasaje, ¿verdad?, en el capítulo 11, redactándonos de los héroes de la fe, ¿verdad?, de hombres como Abraham, como Abel, como Enoc, como Noé, ¿verdad?, que confiaron plenamente en Dios, ¿verdad?, y ellos recibieron la promesa de lo que Dios les había prometido. Cuando tenemos fe, hermanos, Dios extiende de su gracia a nuestra vida, pero es necesario que tengamos fe a Dios, hermanos. Para poder ver su gracia necesitamos creer en Dios. Y no solamente hablo de las personas que no creen completamente en Él, hermanos, hablo de nosotros. Si creyéramos en Dios, hermanos, cada día leeríamos su palabra. Cada día, ¿verdad?, como dice su palabra, buscaríamos confiadamente su trono de gracia. Cada día buscaríamos, hermanos, estar bien con Él, estar bien con los hermanos, estar bien en la iglesia. Cada día buscaríamos, hermanos, ser más como Él, menos como yo. Cada día, hermanos, yo necesito sepultar a este Armando que hay en mí. Porque este hermanos, tiene fallas, tiene pecado en su vida, tiene enojo, tiene ira. Pero cada día, hermanos, tengo que sepultarlo. Tiene que haber más de Cristo en mi vida. Cada día, hermanos, es mi deseo. Porque si viviera yo, hermanos, en mis propios deseos, pensamientos, yo no sé qué sería de mi vida. Probablemente estaría allá afuera, hermanos, tirado en la calle tal vez, drogándome, yo no sé, hermanos. Pero cada día, hermanos, necesitamos sepultar nuestro cuerpo terrenal, hermanos, y que Dios viva ahora en mí. Que el Espíritu Santo es el que gobierne mi vida, hermanos. Pero necesitamos creerle a Dios. Necesitamos creer en Dios.
Dios va a poder obrar, hermanos, cuando creamos plenamente en Él. Vamos a poder ver su gracia, hermanos, cuando creamos a sus promesas y le busquemos. Si no le buscamos, hermanos, muy difícilmente vamos a poder ver su gracia en nosotros. Necesitamos la gracia de Dios, hermanos. Y no solamente aquí, como les decía, necesitamos la gracia de Dios en las escuelas, en las universidades, joven, señorita, ¿verdad? A los hermanos en su trabajo. Necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida. Si hay un ascenso, si hay un aumento, hermanos, no son por nuestras habilidades, no son por nuestras características, no, hermanos, es la gracia de Dios. Es su gracia la que nos permite estar bien con los demás. Es su gracia, ¿verdad?, que nos hace ver diferente a todos los demás. Su gracia, hermanos. Su gracia, la gracia de nuestro Dios. Otra cosa, hermanos, para poder ver y para poder experimentar la gracia de Dios en nuestra vida, hay que orar por todo y sin cesar. Orar por todo y sin cesar. En Hebreos, hermanos, nuevamente 4:16, ¿verdad? Ya leímos ese, es nuestro pasaje, ¿verdad? Acercémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y en 1 Tesalonicenses 5:17, hermanos, ¿verdad? Versículo corto, pero que explica todo, ¿verdad? Orad sin cesar, hermanos. Simple. Orad sin cesar. Hay momentos en nuestra vida, hermanos, que sabemos que tenemos que buscar a Dios. Que sabemos que en nuestra vida hay un vacío, hermanos, que no lo va a llenar una persona, no lo va a llenar las redes sociales, no lo va a llenar juegos, no lo va a llenar que sea lo que sea, hermanos. Lo va a llenar solamente Dios. ¿Y sabe cuándo lo va a poder llenar, hermanos? Cuando aprendamos a orar sin cesar. A mí me costó mucho, hermanos, aprender esto, porque muchas veces sabía yo que no estaba bien con mi Dios. Sabía que venía a la iglesia, sabía que venía a cumplir prácticamente, pero en mi corazón, hermanos, no quería estar aquí. Mi corazón, hermanos, mi ser, yo sentía un vacío completamente. Hasta que en una enseñanza el pastor estaba hablando algo acerca, ¿verdad?, de la presencia de Dios, y yo me di cuenta, hermanos, que yo tenía que buscar a Dios. Ahora, hermanos, yo decidí y tomé un tiempo de oración, hermanos. Me alejé hasta completamente de todo. En esos tiempos recuerdo que estaba platicando con mi esposa. Todavía ni éramos novios, pero estábamos conociéndonos un poquito más a fondo. Hermanos, hasta le tuve que dejar de hablar, porque yo sabía que no estaba bien. Yo no quería tomar malas decisiones en mi vida, ¿saben? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Fue un tiempo de proceso en mi vida. Y mi pastor lo sabe. Yo no estaba bien ni con Dios, ni en la iglesia, ni con nadie prácticamente, hermanos. Pero, hermanos, tomé un tiempo, me aislé prácticamente de todo y simplemente lo que hice, ¿saben qué fue? Orar. Derramé mi espíritu delante de mi Dios en humildad, reconociendo: Dios, necesito de ti. Dios, ¿qué está pasando con mi vida? Yo te necesito, pero hay algo en mí, hay un vacío en mí que necesita de ti. ¿Saben qué, hermanos? Pude experimentar la gracia de Dios en mi vida, porque a pesar de mis fallas, a pesar de que no merecía, hermanos, que Dios siguiera obrando en mi vida, Dios, sin embargo, lo seguía haciendo. Pero no era porque yo era una persona buena, hermanos. Veía yo, hermanos, cómo Dios hasta todavía obraba en mí, ¿verdad? Veía yo a personas salvas, Dios me usaba
Me usaba igualmente a través de la predicación, me usaba a través de las enseñanzas, pero yo sabía que estaba mal, hermanos. Pero es eso, hermanos, es que no es que sea yo, no es que sea Armando el que esté, el que esté mostrando sus habilidades, sus enseñanzas, no, es la gracia de Dios, hermanos, que me sostuvo en ese tiempo de debilidad. Pablo dice, ¿verdad? Dios le dice a Pablo, bástate en mi gracia. Querido hermano, si estás pasando por un tiempo así, yo te recomiendo, ora sin cesar. Acércate a Dios. De verdad, Dios nunca falla. Nosotros podemos ser infieles, pero Él sigue permaneciendo fiel. Otra cosa, hermanos, confía en la gracia de Dios. Cuando el Señor le dijo a Pablo que le daría de su gracia para soportar la prueba, Pablo respondió, dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando somos débiles, hermanos, vamos a poder realmente ver y más fácilmente experimentar la gracia de Dios. Porque ¿saben qué, hermanos? En nuestra debilidad es más fácil poder confiar en Dios. Porque cuando somos débiles, hermanos, cuando hay problemas en nuestra vida, es cuando más buscamos a Dios. Ahora no quiere decir, hermanos, que cuando vengan problemas a nuestra vida, ahora sí busquemos a Dios. No, hay que buscarlo, como les decía, cada día. Él dice, acerquémonos pues confiadamente. Ahora otra cosa, hermanos, también vive una vida de obediencia a Dios. Cuando obedecemos a Dios, hermanos, Él produce el querer, como el hacer, por su buena voluntad, nos da el deseo y el poder para vivir en obediencia. En Filipenses, por favor. Filipenses 2, 12, 13 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, hermanos, pues Dios va a también producir en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad cuando andemos en obediencia, ¿verdad? Aquí Pablo, ¿verdad? Un versículo antes, ¿verdad? Él dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino, ¿verdad? Obedeciendo a Dios, ¿verdad? Se estaba refiriendo aquí a los filipenses. Y, ¿verdad? Y él dice, ¿verdad? Cuando nosotros obedezcamos, cuando andemos en obediencia a Dios, Él va a producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. La gracia, hermanos, la gracia de Dios lo vuelvo a repetir, hermanos, es muy importante en nuestra vida y cada día necesitamos de ella. Pero también es importante, hermanos, acercarnos a Dios, vivir en humildad, orar, creer en Dios, hermanos, creer en su palabra, confiar en su gracia, pero vivir en obediencia. Y creo que esto es de lo que más nos cuesta, hermanos, vivir en obediencia a Dios. Poder someternos a su voluntad, a verdad, a su palabra, obedecer a Dios, hermanos. Nosotros, ¿verdad? Somos gente adulta, hermanos, jóvenes. Aquí no hay niños, ¿verdad? Nosotros sabemos qué cosas son los que le agradan a Dios y qué cosas no. No podemos decir, ¿verdad, hermanos, que estamos en ignorancia? En que, ay, pues yo no sabía. Ay, pues yo no sabía que tomar estaba mal. Ay, pues a mí me tienen que tolerar. No, hermanos. Nosotros sabemos realmente qué cosas están mal y qué no. Y Dios sabe, hermanos, y Dios por esas razones muchas veces no nos permite ver de su gracia en nuestra vida. Tenemos que vivir una vida en obediencia a nuestro Dios, hermanos. Y última cosa, hermanos, cree en el conocimiento de Dios. Segunda de Pedro, hermanos, aquí adelantito, adelante de Santiago.
Segunda de Pedro 1:2. Dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz son multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Cuando tenemos una vida de oración, vamos a ver al Dios de toda gracia obrando en nuestras vidas. En Primera de Pedro, hermanos, 5:10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El único que, hermanos, puede perfeccionarnos, puede afirmarnos, fortalecernos y establecernos, hermanos, es Dios. Pero cada día, hermanos, tenemos que acercarnos a ese trono de la gracia. La gracia, hermanos, nuevamente es necesaria para cada circunstancia en nuestra vida. No solamente, hermanos, para cuando queremos caerle bien a alguien. No solamente, joven señorita, para caerle bien al novio o a la novia. No. La gracia es importante en cada aspecto de nuestra vida. Tomar decisiones para el trabajo, para saber tratar al esposo, esposa, a los hijos y en tantas cosas, hermanos. Pero es necesario, hermanos, que busquemos de nuestro Dios. ¿Quién aquí puede decir: yo necesito la gracia de Dios en mi vida? Si fuésemos sinceros, hermanos, todos la necesitamos. Todos, sin excepción alguna. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Puestos de pie, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amado Padre, mi Dios, gracias por lo bueno que tú has sido. Mi Dios, gracias porque